esto da para mucho más. Y entonces dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Ahora va a hablar Dios. Ahora va a hablar Dios. Es Dios el Padre que va a hablar. Dígame fuera de los Salmos, si lo encuentra allí, fuera de los Salmos, dígame dónde Dios habla así de su Hijo. De esta manera. Afirmando su deidad. Porque Él dijo, en Él tengo complacencia. Afirmando su misión redentora. Afirmando su grandeza. ¿Dónde? Entonces, ¿por qué me lo quitas? O mejor dicho, ¿por qué me lo desvaloras? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué me vas a decir? Que esto es inspirado, pero el capítulo 6 no es inspirado. Lo demás es inspirado, pero al llegar al 10 no es inspirado. ¿Esto qué es? Esto es serio. Hago que soy falso profeta. No lo voy a hacer. Soy un falso profeta de primera. Pues si es así, señores, quiero seguirlo siendo. Porque no pienso decir que este libro es de segunda. De segunda. Después le dicen a la señora Elena que ella no tiene un grado de inspiración menor. Ah, pero este señor sí, en estos libros sí los tuvo. Lo decidió él. Se lo inventó él. Porque eso nació allí. ¿Cómo es posible? ¿Qué van a decir? Que esto sí es verdad, esto es verdadero. Sí, pero es de segunda clase. No, es de segunda categoría. ¿Cómo que de segunda? Pues sí, como esto no hay nada en toda la Biblia. Es que claro que me alarmo. ¿Cómo no me voy a alarmar? Cumpliré 80 años y me seguiré alarmando, y 90 también. Porque es que no tiene sentido. La cosa son los creyentes. Los creyentes que están allí. Sí, los pobres. No saben que... Lea usted la Biblia, hermano. Bueno, hermano, lea usted la Biblia. Créale. No esté haciendo caso a estos psicoterapeutas de púlpito. Todos están llenos de eso. Y venga el consuelo, y venga el consuelo, y venga Ruth, y venga Noemí, y venga la mujer samaritana, y venga el buen samaritano, y de ahí no salen. Y yo digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Nadie habla, nadie hace exégesis, nadie predica la Biblia. Bueno, son los tiempos, pero hay que decir esto. Que quede constancia de que se dijo. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Iba a hablar Dios. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo. No, todos los ángeles son hijos. No. Están usando mal el vocablo hijo. El vocablo hijo se usa de dos formas distintas. Se usa de una manera especial para hablar del Hijo de Dios, el engendrado, el que sale de él. No creado. Jesús no es creado. Bueno, el Hijo de Dios no es creado. Su humanidad tiene un comienzo en el bendito vientre de María. Que muchas personas que adoran o veneran a la Madre del Señor María, a la Virgen María, no viven como vivió ella. La están deformando, con tantas cosas que están poniendo los mismos católicos. Me quedo asombrado. Ya han pasado el punto muerto. Las cosas que se están diciendo ya están cayendo, señores católicos, están cayendo en una aberración con esto. Ustedes también. Es increíble, no sé cómo se les permite, no sé. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre y él me será hijo. Ahí está. Pero le acaba de dar deidad arriba, En el versículo 3 habló de su deidad, no de sus atributos. Y dijo muy claro quién era. El que estuvo en la cruz, purificando nuestros pecados, y dijo que está a la diestra. Aquí no hay confusión. Y no tiene naturaleza angelical por ningún lado. Por ningún lado. Sigo leyendo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, no voy a quedarme en esto de primogénito, que no significa primero. Esa puede ser una acepción. Primogénito aquí es superior. Cuando introduce al superior en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios.
Adórenle los ángeles. ¿Por qué? Por lo que dijo arriba, porque es Dios. Porque ese Hijo que está a la diestra, que fue a la cruz, es Dios. Es decir, tiene naturaleza, tiene deidad. Porque en la deidad es la esencia de Dios. Hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ordena a los ángeles. Aquí se utiliza ese vocablo otra vez, como expliqué anteriormente, en la forma, en el modo, en ese nombre común, sustantivo, en plural, colectivo, que se refiere a todos, que engloba a todas las órdenes angelicales, a toda la jerarquía, mejor dicho, ¿no? Angelical. Adórenle. ¿Por qué le adoran? Porque es Dios. Pero es que a Miguel no se le puede adorar porque él no tiene naturaleza divina. Él no es deidad. Es que eso es lo que trató Satanás de hacer, meterse en la deidad. Pondré mi trono al lado de Dios. No, por encima no, porque él sabe que por encima no puede. Pero él quiso, eso es lo que está dicho, eso es lo que es bíblico e histórico. Yo subiré por encima de las nubes y pondré mi trono a su lado. ¿Qué quería él? Que quería estar ahí en la deidad. Sí, Señor, estar ahí. Y esto le han dado la razón. Dice, no, es el arcángel. Miguel le han dado la razón. No, la orden de Dios no es que se adore a un ángel ni a un arcángel, sino que se adore a Dios. ¿Y Dios quién es? Como lo puedo ver, Jesús, el Hijo de Dios. Y otra vez introduce, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, ahora de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Aquí ahora este escritor hace una sección también. Separa lo que son los ángeles, vuelve, insiste, está en el tema ese y no lo ha dejado. Sigue en el tema, dice, una cosa es la creación angelical, pero otra cosa es su Hijo, que lo viene diciendo desde los primeros versículos. Habla de los ángeles y sigue insistiendo. Esto no lo vas a encontrar en ningún otro libro del Nuevo Testamento. No quiten este libro. Vuelvo a lo mismo. Siempre digo lo quiten, ¿no? Porque es como si lo hubieran quitado. No, devuélvele su autoridad, devuélvele su nivel y pónmelo a la altura del resto del Nuevo Testamento. Pónmelo a la altura del Nuevo Testamento, del resto del Nuevo Testamento. ¿Quién eres tú? Solo porque estás obsesionado con el tema de la ley. Y el decálogo no, la fe sola. Peca fuerte. Dios mío. Eso es lo que has hecho. Pero menos mal que por aquí no pasan. Repito entonces. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Lo que va a decir después al final, en el versículo 13. Los hace espíritus y a sus ministros llama de fuego. Es decir, sus ángeles son sus servidores. Es lo que está diciendo en una pequeña frase. Sus ángeles son criaturas servidoras que obedecen las órdenes del Señor por todo el universo. Y que hoy en día están al servicio, los ángeles buenos, al servicio de la iglesia. A favor y al servicio de la iglesia. Esté en la jerarquía que esté. Pero del Hijo que dice, hace una sección, divide y dice, sí, los ángeles son para esto. Más, la partícula más, que puede traducirse pero, adversativa, para hacer no solo una sección, sino algo que se opone. O sea, esto es una cosa, pero es que aquello es otra. No son iguales, son diferentes y son distintas. Más del Hijo, y lo califica, dice tu trono Dios, dice Hijo y encima lo llama Dios. Aquí estos listos quieren aprovechar para hacernos creer, ¿no? Hacernos creer que esa expresión oh Dios es como una exclamación, ¿no? Como cuando tú dices, a ver Juanito, tráeme aquel libro. Cáspitas. Sí, cáspitas. Una exclamación, caramba. Y se lo creen, sí, se lo creen.
Pero si los salmos están llenos de eso, el Salmo 42, 42:1, entre muchos. Porque los hebreos se dirigen a Dios y se dirigen a Dios empleando esa expresión, oh Dios. Bueno, lo vemos. Vemos un ejemplo. Está en Isaías, está en Génesis también. Está en Génesis. Bueno, que recuerdo en este momento, Salmo 42 será. Salmo 42. Sí, Salmo 42 porque es muy conocido, por eso lo recuerdo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Se está dirigiendo a Dios y emplea también la exclamación, oh Dios. Sí. Y eso está repartido, está en Génesis también. Génesis era, sí, Génesis. Y es una forma de los judíos usar esa expresión. Pero bueno, no pueden estarle creyendo a estos señores que quieren tapar todo. Quieren tapar todo. Y dicen, no, es una exclamación. No es que ahí se diga a Dios. Dios mío, pero ¿qué haces? Ruselista. Esos son los ruselistas, los testigos de Jehová sin Cristo. Claro, por eso se les dice sin Cristo. Porque está también en Éxodo, sí. Es Éxodo, ¿no? Éxodo 15. Sí. Éxodo 15. ¿Qué dice? ¿Quién como tú, oh Dios? Está. ¿Quién como tú, oh Dios, entre los dioses? Bueno, y así. Esa expresión está. Y ha dicho hijo, y a ese hijo lo califica de Dios. Es decir, que tiene deidad. El Hijo de Dios tiene deidad. Pero es el mismo Padre que está hablando. No me quites ese libro. No me lo disminuyas. No me lo descalifiques. Me lo dejas ahí y me lo descalificas. Dice, sí, pero no, pero sí. Ni sí ni no, sino pero todo lo contrario. Bueno, el que quiera leerlo, que lo lea. Yo no me opongo. No, ya con lo que has hecho es suficiente. Con lo que has hecho y cambiando la doctrina es suficiente. Tu trono, Dios, por el siglo y el siglo, es eternamente. Y dice trono. Los ángeles no tienen trono. Los ángeles no tienen trono. Cetro de equidad, y es el cetro de tu reino. ¿Quién tiene un reino, Dios mío? Los ángeles tienen reino. Se le aplica el vocablo reino a los ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Aquí debe decirse, explicarse cómo se utiliza el vocablo Dios, porque el apóstol Pablo respeta mucho eso, ¿no? En Efesios está, creo que en este mismo libro de Hebreo, porque dice Dios Padre y Dios Hijo. En los saludos o despedidas, por lo general en los saludos se dice eso. Dios Padre, mi Dios, tu Dios, como lo hace en el Evangelio de Juan, ¿no? Yo voy a mi Dios, vuestro Dios. Hay también una separación, porque aquí es su Padre, Dios, en el sentido de Él, de ellos, de la Trinidad, no en el sentido nuestro, sino en el sentido de ellos, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y voy a saltar el versículo 13 porque vuelve otra vez a lo mismo. Dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? No, yo no soy el que me pongo repetitivo, es la Biblia, ¿eh? Y yo respeto eso y también me pongo repetitivo. Entonces dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate a mi diestra? Ahí está. ¿Cómo que el arcángel Miguel está a la diestra? Pero si es a ningún ángel, está hablando en términos absolutos y colectivos. Desde el momento de la creación de los ángeles hasta el día de hoy, a ninguno le ha dicho, dentro de la jerarquía angelical, a ninguno le ha dicho eso. Siéntate a mi diestra. A la diestra solo está el Hijo de Dios. Y eso indica poder. Sentarse a la diestra indica poder en virtud de la victoria que obtuvo sobre Satanás. En virtud de eso.
de la victoria que obtuvo sobre Satanás. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso está en 1 Corintios 15 también dicho. El Padre pondrá a los enemigos del Señor bajo sus pies, que ya lo hizo en la ascensión, porque Efesios lo dice. Efesios 1 dice, el gran poder del Padre que obra en nosotros es el que obró en la resurrección de Jesús y puso bajo sus pies todas las cosas y lo dio por cabeza a la iglesia. Eso lo dice. Lo dio por cabeza a la iglesia. A Jesús lo dio por cabeza. Bueno, el cuerpo de Cristo somos nosotros, Él es la cabeza, ¿no? Entonces, y puso, bueno, también dice, ¿no? Que el Señor ascendió sobre todo trono, principado, señoría y autoridad sobre tú como hombre. Lo domina todo. Ahora todo el mundo obedece al Señor. Y es lo que está dicho aquí. Es lo que está dicho aquí. Hasta que ponga a todos tus enemigos, termine de hacerlo, ahora en su segunda venida, en parte, pero eso se cumplirá al final del milenio. Al final del milenio será una realidad. Ya no habrá más enemigos. Se acabó ese periodo de prueba. Periodo de prueba que ha de venir todavía de 1000 años. Que habrá paz sobre la tierra. Pero al final de esos 1000 años, Satanás va a ser suelto por un pequeño periodo de tiempo y los hombres volverán a creerle, claro. Claro, tienen delante a Jesús, pero dicen, no, yo le creo al diablo más. Bajo fuego del cielo y acabó con todo ya de una vez por todas y entramos en la eternidad. Entraremos en la eternidad. ¿Cómo me quitas el libro de Hebreos? Dios mío. Sí, me lo has quitado. Rebajarle y descalificarlo de esa manera es rebajar solo por tu cuestión de la ley. De la ley. Bueno, tengo que volverme a escandalizar. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible, en este caso, los testigos de Jehová, y otros, toda esta diversidad de mesiánicos que hay? Bueno, porque ellos han querido, al principio, pero ya eso no importa, porque a nadie, como he dicho, le importa la verdad. Pero al principio ellos quisieron dar una apariencia de unidad doctrinal, ¿no? Unidad doctrinal, que todos tenían la misma doctrina, que no eran como Roma, que había muchas órdenes sacerdotales, monásticas, etcétera, o que no eran como los evangélicos en general, que había muchos grupos evangélicos diferentes, más de 22.000 y todo esto, ¿no? Y entonces ellos trataban de aparentar una unidad teológica y doctrinal. Y precisamente lo que hemos visto es todo lo contrario. Todo lo contrario, un verdadero disparate satánico, porque los mesiánicos, igual que los evangélicos, todos, incluidos los de la Reforma, se han desmadrado a placer se han desmadrado. Y una cosa que no podemos entender, digo los mesiánicos porque esto de Hebreos 1 va para los mesiánicos y para los ruselistas, los unitarios y otros grupos más. Es que el libro de Hebreos va contra casi todas las denominaciones, incluida Roma. Claro, el diablo quería, si podía quitarlo, lo quita. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se usa en el capítulo 1 el vocablo hijo de Dios al lado del vocablo Dios, identificándolos a uno con otro, incluso aclarando y diciendo qué sustancia tiene, no hablando de los atributos divinos, sino hablando de la deidad misma. Y además ubica a esa persona a la diestra, y además lo ubica con sangre expiatoria, y lo llama hijo de Dios varias veces, repetidas veces, como un ser único, angelical. Y yo digo, ¿cómo es posible que no se estén dando cuenta de que cuando Jesús, en su disputa con los líderes religiosos de su tiempo, saduceos, fariseos y algunos del pueblo, en su discusión, al decirle que Él era el Hijo de Dios,
que era el Hijo de Dios. Y que los judíos lo entendieron bien, porque se lo dijeron: te haces igual a Dios diciendo que eres hijo de Dios. Te haces igual, por eso te apedreamos, porque te haces igual a Dios. ¿Cómo es posible que todos estos señores que mencioné ahora no se estén dando cuenta de eso? De que esa expresión hijo de Dios es una referencia directa a la deidad de Jesús. El Hijo de Dios, tanto el Hijo de Dios como el Hijo de Dios, que se encarna en María la Virgen, es la persona del Hijo de Dios que se encarna y que asume naturaleza humana. Ese Jesús, y se llama Jesús, el Salvador, el Mesías, tiene su persona, tiene deidad. Es el Hijo de Dios, es el Hijo de María, pero tiene deidad. Pero él dijo: yo no solo soy el Hijo de María, es que yo soy el Hijo de Dios. Y los judíos lo entendieron bien. ¿Y cómo es que esta gente todos estos grupos no lo entienden y le quitan su deidad? Porque eso es lo que están haciendo, quitándole su deidad y lo dejan como un Dios menor, como un arcángel. Los ruselistas lo dejan como un arcángel, resucitó como arcángel otra vez. Agárrate. Pues si no tuviéramos el libro de Hebreos no tendríamos manera de saberlo, ¿no? O si no lo valorizamos como hay que valorizarlo, no lo sabríamos. No lo sabríamos. Pero el libro de Hebreos, como vengo diciendo desde hace ya tiempo, no solo hace algunas afirmaciones, es que describe, afirma y describe lo que está en el resto del Nuevo Testamento. Lo explica bien. Y como estos señores no se dan cuenta de que aquí hay dos, no se dan cuenta que ese hijo tiene deidad, que ese hijo no es simplemente un hombre divinizado. ¿No se dan cuenta? Porque no les ha amanecido. Serán rechazados en el día del juicio junto con los otros que niegan la ley. Sí. Por tus palabras serás justificado, es decir, por tu doctrina, y por tus palabras serás condenado. Sí, es verdad. Bueno, pero estos son personas que se han graduado en los seminarios de licenciatura o bachiller en teología, y lo que hace, y no están en el ministerio, y se han puesto ahí en el chat, tratando de formar un grupo, y esta persona, está una chica, una moderadora, una muchacha, ¿no? Bueno, y están hablando ahí una hora con 3 o 4 que se unieron en el chat, y al final dice: bueno, es que eso que dijo Jesús en Apocalipsis se los digo para que sepan, la ignorancia no es buena, porque terminarán creyendo en el error. Dice, bueno, es que eso que se dice ahí, de que al que quite yo lo quito y el que añade yo le agrego, eso lo puso un escriba ahí. El escriba. La cizaña, amigo, y el trigo corrompido está por todas partes. Es que tiene que ser así si estamos ya de cara al final. Si estamos de cara al final, tiene que ser así. Eso estaba profetizado en muchos sitios y en muchos documentos judíos que consideramos apócrifos, pero que no dicen nada malo. Son apócrifos, no dicen nada malo. A veces lo que hacen es ampliarte esto que está aquí, sobre todo el material de corte apocalíptico, porque los creyentes creen que esos apócrifos lo que tienen son fórmulas mágicas y satánicas para hacerse rico, y la uña de un gato, no tienen nada de eso. Nada, pero nada. El que quiera eso tiene que ir a otros mundos esotéricos. Bueno, entonces tampoco yo estoy recomendando su lectura. La Biblia es suficiente. Si ya de la Biblia nos quieren quitar libros, imagínense, pues vamos a leer por lo menos lo que está en la Biblia. Es increíble, porque los judíos lo entendieron bien cuando el Señor decía: yo soy el Hijo de Dios. Y los fariseos respondieron: nosotros tenemos a Abraham, compadre. Y hoy en día no lo pueden ver. No lo pueden ver. Y si me quitas el libro de Hebreos, pues menos lo van a ver. Hay otras cosas más que quiero decirles rápidamente. En Mateo 7, ahora lo voy a mencionar y ya lo explicaré en el próximo, que esto se ha alargado muchísimo. Pero Hebreos 7,
A ver, Hebreos 7. Fíjense ustedes la importancia del libro de Hebreos, porque es el único libro que nos va a decir esto. Vuelvo a lo mismo, señores. El único libro que dice esto es el libro de Hebreos, en el capítulo 7. Va a hablar de dos cosas. Va a hablar de la salvación, va a hablar de la función sacerdotal de Jesús. Vamos a ver cómo lo hace. Y como ustedes, ya les dije al principio que ustedes conocen todo esto, yo estoy hablando a personas que conocen el texto griego, la lectura de la Biblia. Estoy hablando a personas que quieren saber cosas precisas. Vamos entonces de cabeza a entrar en el versículo 24. Más es decir, Jesús. Estoy en Hebreos 7, el versículo 24. Y hablando de Jesús, dice, más Jesús, por cuanto permanece para siempre como hombre, tiene un sacerdocio inmutable. Por cierto, los ángeles no pueden ser sacerdotes. A ver, señores, imagínense un arcángel de sacerdote. Es de risa, perdonen, pero es de risa. Un arcángel allá arriba, a la diestra del Padre de sacerdote, mediando. Dice, más por cuanto permanece para siempre como hombre, claro, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que no permanecían para siempre porque morían, porque eran personas, eran mortales, que es lo que ha dicho en los versículos anteriores. Repito, más por cuanto permanece para siempre, Jesús tiene un sacerdocio inmutable. Es el único lugar de todo el Nuevo Testamento donde aparece ese vocablo. El único lugar. No hay otro. Bueno, tienen que irse al griego clásico. Del tiempo de Jesús, claro, allí se hablaba griego clásico. El kiné. El koine, se lo pronuncio así porque ustedes lo conocen así. En clase no, en clase lo tienen que pronunciar como es. El koine es como una variación, como un modismo, ¿no? Pasa en castellano, ¿no? El castellano a lo mejor de algunas regiones de, yo qué sé, yo no nombro ningún país, de por allá de Sudamérica, de algún pueblo, de alguna aldea, a lo mejor no es igual al castellano que se habla en Centroamérica, ¿no? En algún país de Centroamérica, de una capital, pero eso no significa que no se entiendan, es castellano, y se entienden perfectamente bien. No son dialectos, no llegan a ser dialectos. Entonces, tienen que irse al griego clásico. A lo mejor Plutarco, ¿no? Lo usa, ese mismo vocablo, inmutable, sacerdocio inmutable, puede usarse con trasfondo jurídico, un carácter jurídico, sí, legal, para términos legales, o hablando de en una conversación o en algo que está relacionado con lo legal, ¿no? El Código Civil o las leyes civiles, ¿no? Ese término. Yo prefiero en la palabra, lo buscan en el diccionario, y si no, piden ayuda a algún estudiante o algún profesional, algún hermano que sea graduado en filosofía. Todos los que son graduados en filosofía clásica conocen muy bien el latín, conocen muy bien el griego y otros idiomas según los créditos que les ofrezcan. Y averigüen ese local. Yo les doy esta información, ¿no? Pero ustedes averigüen, porque todo lo que decimos aquí es para que ustedes averigüen, ¿no? Plutarco creo que lo usa así, como se usa aquí. Sí. Es inalienable. Es decir, que el sacerdocio de Jesús es inmutable, es decir, inalienable. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que ese sacerdocio le pertenece a él, o la función, el oficio de sacerdote, o sea, lo que se hace, las diferentes actividades que se hacen en ese oficio, le son propias a él, le pertenecen a él solo y solo a él.
más nadie, por derecho propio. Por derecho propio, y se está hablando del sacerdocio, de ese oficio mediador, porque eso es lo que significa esa palabra, ¿no? Sacerdote, pues mediador, el puente, ¿no? Puente entre Dios y los hombres. Un sacerdote es un puente entre Dios y los hombres, un mediador, un intercesor, porque ambos vocablos se utilizan para Jesús en el capítulo 7. Que los católicos se han inventado que una cosa es mediar y otra cosa es interceder. Claro, para poder salirle al paso a una herejía, mejor dicho, una herejía, pero algo que se dogmatizó en la historia, que es en los corredentores. Pero ese no es nuestro tema aquí ahora, ¿no? Pero este vocablo, esto que se dice aquí, sirve para derribar eso de entrada de manera rotunda. No existen corredentores. Bueno, pero sigo en el tema de Jesús. Esa palabra inalienable es que algo que posee esa persona le es propio, le es inmutable, se puede traducir por perpetuo. No, perdón, no perpetuo, no. Ese es el otro vocablo que está ahí, sí, el otro vocablo que está ahí, sí. Y ahora lo vamos a ver,